sea f de x igual a 3x seno inverso x. Queremos encontrar f' de x, o la función derivada. Luego encuentra f' de 0.4, lo que nos dará la pendiente de la recta tangente en x es igual a 0.4. Mirando la función f de x, lo primero que hay que reconocer es que tenemos un producto de dos funciones. Tenemos f de x igual a 3 veces seno inverso x, por lo que tendremos que aplicar la regla del producto, que se proporciona a continuación para su revisión. Dejemos que nuestra primera función f sea igual a 3x. Y nuestra segunda función g será igual a seno inverso x. Ahora, apliquemos la regla del producto, f' de x es igual a la primera función, 3x. Veces la derivada de la segunda función con respecto a x. Entonces tendremos la derivada del seno inverso de x. Más la segunda función seno inverso x. Veces la derivada de la primera función con respecto a x. Ahora, encontraremos la derivada aquí y luego simplificaremos. Entonces, f' de x es igual a 3 veces la derivada del seno inverso x, no requiere la regla de la cadena porque esta no es una función compuesta, por lo que usaremos esta fórmula derivada aquí. No hay daño en aplicar esta fórmula aquí. Eso incluye la regla de la cadena. Observe cómo aquí, u sería igual a x, y por lo tanto, u' sería igual a 1. Entonces el resultado sería el mismo. Tendremos 3 veces 1 dividido por la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y luego tenemos más seno inverso x. Veces la derivada de 3x con respecto a x, que sería solo 3. Entonces, simplificando, f' de x es igual a. Aquí tenemos 3x dividido por la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado más 3 seno inverso x. 3 inverse sin x. Entonces esta es la primera parte de la pregunta. Encontramos la función derivada. Y ahora para la segunda parte, queremos evaluar esta función derivada en x es igual a 0.4. Entonces f' de 0.4 sería igual a 3 veces 0.4 dividido por la raíz cuadrada de 1 menos 0.4 al cuadrado. Y luego más 3 veces seno inverso de 0.4. Y ahora iremos a la calculadora y obtendremos una aproximación decimal. El seno inverso de 0.4 va a devolver un ángulo. Queremos que este ángulo esté en radianes. Asegurémonos de que estamos en modo radianes. Entonces presionaremos la tecla de modo y bajaremos a la tercera fila, resaltaremos radianes y luego presionaremos Enter. Ahora, regrese a la pantalla de inicio, y ahora determinaremos este valor aproximado de la función. Pondremos este numerador entre paréntesis, así que abra el paréntesis, 3 veces 4. Paréntesis cerrado, dividido por. Pondremos la raíz cuadrada entre paréntesis, por lo que tendremos un paréntesis abierto en segundo lugar, x al cuadrado para la raíz cuadrada, y luego tenemos 1 menos 4 al cuadrado. Entonces ahí está la raíz cuadrada. Cierre el paréntesis para el denominador, y luego tenemos más 3 veces el seno inverso de 0.4, o simplemente 4, e ingrese. Entonces el valor aproximado es 2.5439. 39. Que es la pendiente aproximada de la línea tangente en x es igual a 0.4, que ahora verificaremos gráficamente. La función original está graficada aquí en azul. En x es igual a 0.4, este sería el punto de la función. Esta línea roja es una línea tangente en ese punto. Y desde f' de 0.4 es aproximadamente 2.5439. Esta es la pendiente de nuestra línea tangente. Observe cómo, si seleccionamos la intersección con el eje y de la línea, este punto aquí, subimos aproximadamente 2.5439 unidades,
más o menos aquí, y luego más de 1. Observe cómo encontramos otro punto en nuestra línea tangente, verificando que nuestro valor de función derivadas sea correcto. Espero que hayas encontrado esto útil.